El tema más interesante y el más difícil son los principios políticos. Y voy a terminar con eso porque no me voy a dar para más. Pero ahí está el elemento interesante. Porque este es el tema de la relación, así dicha en la tradición, de ética y política. O de ética política. Entonces yo digo no. Para Kant, como la legalidad era lo político, coacción externa, y la moralidad era otra cosa, en cierta manera Kant divide entre moralidad y legalidad. Y deja a la política en la legalidad fría y externa, y contra la que se levanta Carl Schmitt. No es esa la manera de relacionar, tampoco es la ética política. Porque si la ética política es como una parte de la política, ¿qué sería la parte de la política que no es ética política? Sería una especie de ética de política que funciona sin ética política y que la ética política le agrega algún elemento externo, como el cafecito después de la comida, pero que en realidad el plato fuerte es la política, y la ética pues hace que no se corrompa y funcione mejor. No, yo pienso que los principios normativos de la política son constitutivos del poder, de la esencia de las instituciones, y si no se cumplen los principios normativos, la política como política se corrompe en todos sus momentos. Muy distinto, no viene de afuera, está dentro. Para explicar eso me llevaría un rato, pero la quiero enunciar solamente como tesis. De lo que se trata, y eso es interesante para las éticas profesionales, es que aquí tendríamos que echar mano de un principio que no es la univocidad hegeliana, ni la equivocidad levinasiana, sino la analogía. Si hay un principio ético, por ejemplo, dice, no matarás. Pero la ética, en realidad, es un enunciado abstracto sin campo propio. Porque yo no mato, pero me preguntan, ¿a quién? Y cuando diga a quién, ya estoy en un campo. Puede decir que como tal, en realidad es una consideración abstracta. Cuando digo, no matarás a el obrero de tu empresa en el capitalismo, estamos en el campo político. Y en el campo, económico. Y en el campo económico, pagarle menos el salario de lo que produjo, es quitarle un poco de su vida y matarlo. El plusvalor es muerte del obrero. Entonces, no matarás al obrero, es la aplicación analógica del principio no matarás. No matarás a la mujer en el machismo, en el campo familiar, o no matarás al antagonista en la política. Entonces, la Clau, estábamos en Duke y en un seminario, y él dice, no hay principios. Entonces le digo a la Clau, si yo mato al antagonista, ¿qué pasa con la hegemonía? Ya no hay necesidad, porque si yo mato al antagonista, yo tengo el poder. Mejor dicho, no tengo el poder. Tengo la violencia en acto y he salido de la política, estoy en el campo militar. Y eso es lo que pasa en la dictadura. La dictadura ejerce la violencia, pero no tiene ninguna legitimidad porque nadie está convencido y entonces no hay unidad como consenso, y por eso que no ejerce el poder, sino la pura violencia, y eso no es poder, y por eso que después decimos es un dictador y nadie cree en la persona si no lo hace por miedo. Eso no es política. Entre los militares tienen el inconveniente de que creen que todos somos soldaditos, y no es así. Somos ciudadanos iguales que ellos y superiores en cuanto a Estado, porque ellos son un momento del pueblo y tienen que defender al pueblo y no masacrarlo. Y entonces hay que cambiar además la estrategia. ¿Para qué queremos aviones? ¿Para atacar a Chile? Necesitamos misiles tierra-aire para que no nos bombardeen un día. Hay que cambiar la estrategia militar. Una estrategia puramente defensiva. Y así ese pueblo es ininvadible. Pero para eso el pueblo tiene que estar armado. Como decía Maquiavelo, el pueblo de Savonarola fracasó porque no estaba armado. Pero no es asunto de darle arma al pueblo, pero hacer como hace Cuba y como está haciendo Venezuela, porque los venezolanos tienen la reserva de petróleo más grande del mundo en el Orinoco, la acaban de descubrir, más grande que Arabia Saudita. Se tienen que proteger, porque se le van a quitar, y entonces el ejército va a tener que luchar contra el imperio, y lo puede hacer, pero con una táctica puramente defensiva. Bueno, en la política, campo político, no matar al antagonista es la posibilidad misma de la política. No meter preso al otro y dejarlo en libertad es la posibilidad del principio democrático. Entonces,
el principio abstracto ético se cumple analógicamente en cada campo en un plano de semejanza. Es largo, no puedo tratar el tema. Pero lo interesante, que por ejemplo dice el principio, debe reproducir la vida de todos los ciudadanos de la comunidad y en último término de la humanidad. Ese principio, debes reproducir y desarrollar la vida, es la esencia del poder, porque quedamos que el poder era la voluntad de vida. Entonces, si yo no cumplo con esa consigna primero de alimentar a la gente, desarrollar su cultura, hacerlos felices, pues entonces el poder se debilita. Y yo entonces soy mal político y en el fondo, como potestas, no estoy apoyado en la satisfacción del pueblo. Es decir, que si no cumplo con el primer principio, el segundo principio es el principio material. Y ese es el materialismo de Marx, no es otro, es relacionado a la vida. El segundo es el principio de legitimidad. Todo lo que acuerdes debe ser consecuencia de un acuerdo a partir de razones por una participación simétrica de los afectados con instituciones que lo garanticen. Entonces, por ejemplo, votar en secreto cada uno como un voto es una institución. Pero sin el principio que me obliga a subjetivamente tenerlo como norma, porque una cosa es lo ético y otra es la normatividad de la política. Y la normatividad de la política es la subsunción en la política del principio ético, pero no como ético, sino como principio político. Que si entonces que yo no digo el principio ético en la política, sino digo el principio normativo de la política, que es la subsunción del principio ético en la política, por lo tanto ya no es ético, ahora es político. Entonces, el principio democrático dice, debes, en todo lo que hagas, permitir una participación simétrica a los afectados por razones, no por violencia, a partir de las instituciones. Entonces, proponemos que cada uno vote, pero el puro voto formal no es la única simetría.